Bendiciones familia. Bienvenidos a nuestra meditación diaria. 365 días al encuentro con Dios. Bendecido día para cada uno de nosotros. Esto es 365 días al encuentro con Dios. Nuestra oración pertinente de cada amanecer es venir delante de Papá Dios y con un corazón sediento y necesitado para saciarnos de su amor y su verdad, para recibir perdón, para recibir dirección, inspiración, nuevas fuerzas y la sabiduría que viene de lo alto, para conducirnos conforme a su voluntad y darle honra, gloria y alabanza a su gran nombre. Amén. El título de la meditación para este día es Hay perdón en su nombre. Repito, hay perdón en su nombre. Soy Manuel Aldemaro Trigueros y esta mañana me es un honor y un privilegio nuevamente estar con ustedes. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 12. De hecho, dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Palabra de Dios. Bueno, esto nos hace recordarnos de que para ser salvo primero hay que estar extraviado, perdido, esclavo, cautivo y que se necesita el rescate. Se necesita la operación única que puede hacer nuestro Señor Jesucristo y es la de salvación y de rescate. Pero etimológicamente la palabra salvación hay que entenderla. Salvación es la solución definitiva de un problema grave. Es una liberación final de una cautividad que ha sido prolongada, endémica. El término salvación se refiere a la liberación de un estado, de una condición indeseable. También otro término importante que en la teología también vemos es el término griego referido a la soteriología y es la divina acción de rescate de cautividad o liberación de pecado y protección, redención, que es la presencia de Dios y pues mantener un estado permanente en esa presencia, y a eso le llamamos santidad, estar apartado, mantenerse en esa condición de haber nacido de nuevo. El contexto del pasaje que leímos al inicio nos habla del don gratuito de la salvación. Tiene que ver con el perdón de los pecados. Para ser limpio del pecado, pues obviamente primeramente hay que entender que uno está sucio, que necesita limpieza. Y para ser limpio del pecado solo es posible únicamente mediante la expiación del Salvador por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese término salvación no olvidemos que también están implícitas la palabra sustitución y propiciación, porque Él fue sustituto en lugar de nosotros. A nosotros que éramos los pecadores nos correspondía, de acuerdo a la ley, a la demanda de la ley de Dios, la paga del pecado es la muerte, y eso es la condena, la sentencia era la muerte, pero Jesús nos sustituyó a nosotros. Y además otra cosa es que Él, pensémoslo, hubiera deseado, se hubiera ofrecido como voluntario para sustituirnos, pero otra cosa diferente es que a Dios le hubiera parecido eso agradable o no agradable. Y la Biblia, al hacer un estudio, ¿verdad?, nos damos cuenta que allá en el Antiguo Testamento había una caja que había preparado de acacia, de madera, que estaba forrada pues con oro, que todos estos son simbolismos y tienen su significado y su explicación. Y esa se llamaba el arca de la propiciación, que estaban dos ángeles arriba y la tapa superior, allí esa que estaban mirando los ángeles tapándola con sus alas, ese era el lugar del propiciatorio, donde se derramaba la sangre. En el caso de Jesús, su muerte en la cruz, en el Gólgota, en el monte del Calvario, donde está la calavera, precisamente geográficamente podríamos decir que ese es el lugar geográficamente atinado, que era el propiciatorio, y justamente esa sangre que
que no solamente goteó, sino que también resbaló a través del madero. Por así decir, se metió entre el madero y donde fue colocada esa cruz en esa montaña. Y se dice que ahí abajo en ese Gólgota era el lugar donde finalmente estaba esa arca del propiciatorio. Por eso hubo un gran terremoto, y por esa causa también, como otra gran señal de la propiciación, es decir, que fue aceptable para Dios, es que se rasgó aquella cortina del templo desde arriba hacia abajo. O sea, no era de causa humana, no, que fue la mano de Dios, la mano del Espíritu que la rompió, acabando con la ley y dando lugar a la era de la iglesia, la era eclesiástica, la era del Espíritu Santo, la era de la gracia. Bueno, también podemos decir que con el perdón de los pecados tenemos que explicar un poquito más acerca de lo que son los sinónimos de perdón. Perdón está relacionado con absolución, indulto, remisión, amnistía, clemencia, conmutación de la pena, indulgencia, exculpación, compasión, generosidad. Realmente esto es muy enriquecedor recordar todos estos puntos, porque como estamos meditando es como rumiar, estar masticando todos estos conceptos. Incluso uno puede volver la cinta atrás, retroceder este audio y volverlo a escuchar para poder recordar y sacarle el sabor a todas estas explicaciones. El antónimo de perdón es condenación y castigo, pero el sinónimo es todo lo que les acabo de leer. Bueno, ya, la palabra ya en hebreo es salvación. La palabra Yahvé en hebreo es el que salva. Y Yeshua, para los primeros judíos cristianos del Nuevo Testamento, era conocido Jesús como Yeshua, es decir, el que salva, o Yoshua en el Antiguo Testamento. Cada nuevo creyente debe de ejercer la fe en Jesucristo, arrepintiéndose, bautizándose y recibiendo el don gratuito del Espíritu Santo. Todo esto contemplaban los pasos que normalmente hacían los primeros cristianos al inicio. El libro de Hechos 2:37 al 38, los apóstoles precisamente realizaban estas cosas. Como desarrollo, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo no solo vino para salvarnos de la paga de la culpa de nuestro extravío, ignorancia, caída, rebeldía y demás pecados. No hay otro nombre, dice, es decir, no hay otra condición, no hay otro nombre como el de Jesús que perdona para siempre nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro estado de pecado, que son dos conceptos diferentes, el estado de pecado y la naturaleza pecaminosa. El nombre de Jesús es victoria, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es autoridad, porque en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. En su nombre maravilloso encontramos, repito, perdón, aceptación, reconciliación. Por lo tanto, amados, acerquémonos a la presencia del Padre, ofrezcamos una ofrenda de gratitud y alabanza cada día, pues Jesús es digno de tal alabanza. Jesús nos salvó, nos liberó y nos continúa protegiendo del poder del enemigo y de sus aliados. Así es, nuestro Señor Jesucristo permanentemente está librándonos, alumbrándonos, protegiéndonos, revelándonos, apartándonos de nuestra humana tendencia al pecado y también del adversario que provoca, que tienta, que está ahí como metiéndole las uñas a la concupiscencia que cada uno de nosotros tenemos o podemos aún llevar. El nombre de Jesús es importante por su significado y por quien representa. Estar en Él, permanecer en Él, ser guiados por Él, ser hallados en Él. Eso debe de ser lo que debe de estar en la mente de cada uno de los hijos de Dios. Recordemos, para finalizar, que Cristo llevó consigo a la cruz del Calvario nuestros pecados como si fueran suyos propios, para darnos la posibilidad de redimirnos de la ira de Dios, de esa pena y de aquella condena de muerte que exigía irremisiblemente la ley. No olvidemos que en ese día todo el mundo de la maldad, en aquella hora, todo el mundo de las legiones de las tinieblas celebraron erróneamente creyendo que habían aniquilado al Cordero de Dios. Eso lo dice Colosenses 2:15. Dice, y así, habiendo desarmado, despojado a los
que gobiernan, a los poderes y autoridades. Hizo de ellos un espectáculo público, llevándolos avergonzados como prisioneros en su desfile victorioso. Gloria sea a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Concluyendo, una persona completamente enamorada hará todo, hasta lo imposible para estar y amar y servir a su amado. Buscará agradarlo siempre y elogiarlo. Y ese es el caso de nosotros, la iglesia. Sin embargo, muchos piensan que para ser útil y servir a Dios es necesario una vida prácticamente sin defectos, en permanente perfección y contar con muchos otros méritos. Pero están equivocados. ¿O es que solo buscan justificar su tradicional manera de vivir para nunca dar un paso para servir? Dios ya nos demostró con su tan grande manera de amar cuánto nos ama, cuánto valemos, cuánto nos acepta y cuánto anhela vernos sanos, prósperos, libres y victoriosos y también santos sirviéndole. Por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oremos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora hoy en vosotros. Gracias, Papá, por este tiempo contigo, con tu palabra, con estas reflexiones, con esta meditación que nos entume, nos llena, mejor dicho, nos llena de tu amor, de tu pasión para hacer tu voluntad en este día. Aquí estamos con nuestra debilidad, nos presentamos, pero en ti recibimos la fortaleza, el poder, Señor, el empuje interno para vivir esa vida llena de tu Espíritu, Señor, y hacer tu voluntad en este día. Te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria y la honra y la alabanza. Amén. Que Dios me los bendiga y nos encontramos mañana en una nueva meditación. Bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como www.elsalvador.senticity.org o en Facebook como Senticity El Salvador. Te esperamos el día de mañana en la siguiente edición.